Un saludo especial para todos nuestros radio, tele, internautas de este su programa María, la hija predilecta del Padre. Un espacio dispuesto de manera apostólica y con vistas a la evangelización por el canal católico Radio María. Un agradecimiento especial al Padre Germán por este espacio, por haber querido hacer un apostolado especial con la Santísima Virgen. Una vez más nos encontramos con ustedes. Yo sé que ya están con papel y lápiz, como les hemos indicado ya en días anteriores, de tal manera que tomen las notas principales de nuestro programa, nos hagan también las preguntas, observaciones, alguna queja también. Estamos dispuestos a escuchar todo. Esto es una mesa para dialogar. Aquí no pontificamos. Va la primera pregunta, distinguido Camilo Andrés, no teológica, pero sí tecnológica y de comunicación. Menciona al comienzo radioescuchas, internautas y otra cantidad de bonitos términos de hoy. ¿Qué tipo de medios emplea quien se acerca a la escucha de este programa para entender a qué te refieres? Bueno, la primera señal o el medio de comunicación, el canal de comunicación tradicional es el dial de Radio María. Radio María que dirige en el el radio Padre Germán. Del Padre Germán. Además de eso... Hablamos de radiodifusión. Radiodifusión, sí. Y en AM... En AM, claro, tenemos la... Generalmente Radio María transmite en AM, ¿no? En AM, sí. Amplitud modulada. Amplitud modulada. Y tenemos también las grabaciones que realiza ABA Comunicaciones. Tenemos una transmisión por YouTube, que también es permanente con los programas. Y además de eso, en el canal de YouTube de Teología con el Profe Camilo también tenemos el audio de nuestros programas. Van tres. Y los podcasts que también están en producción, que es otro medio también digital, de acceso gratuito inclusive, de fácil acceso, vale la pena resaltar eso, en los cuales los radio, tele, internauta escuchas pueden acercarse ¿Qué tal, y encontrar Ramón? todo el contenido de María, la hija predilecta del Padre. Así que bienvenidos. A ver, ¿cómo es Ramón? A ver si Ramón... No, Ramón estaba preparando aquí la Lumen Gentium y todos sus apuntes teológicos. Pero, a ver, empecemos por conocer qué es podcast. Sí, bueno, el podcast, eso aquí ya lo están colocando, me lo pasan en una planilla de... Sí. En un teleprompter que tenemos aquí muy manual porque es con lápiz y cuaderno. Teleprompter manuscrito. Son programas, pueden ser... nosotros tenemos en televisión lo que se conoce como series, miniseries, documentales. Hay varios formatos de presentación audiovisual. En radio también. Entonces, cuando hablamos de podcast, son versiones cortas con un tema específico. 20, 30 minutos, máximo una hora. Entonces, me cuentan una historia, me relatan una crónica. El periodismo, por ejemplo, hoy día se está moviendo mucho en ese espacio. Píldoras de historia, píldoras de doctrina. Entonces, el programa de María, la hija predilecta del Padre, la vamos a encontrar también en píldoras marianas de más o menos media hora. Porque es más fácil para trayectos cortos. Voy en el metro, voy en el carro, voy caminando a coger el transporte en la mañana. Tengo un tiempito libre al mediodía cuando voy a almorzar, entonces me escucho a la media hora. Y son como varios capítulos. Por capítulos voy escuchando un programa. Entonces ya no es el programa largo de 2 horas, sino que aplicable esto que has dicho al video como al audio. Claro, al video como al audio. A ver, estamos en una sociedad de consumo, pero también atropellada de manera especial por todo lo que significa la oferta de comunicación. Nosotros nos damos cuenta prácticamente de una noticia antes de que ocurra. Tal es la velocidad de la comunicación hoy por hoy. O sea, es un tiempo real casi que absoluto. Entonces estamos acostumbrados a noticias muy rápidas, a resolver temáticas o que las temáticas sean expuestas de manera muy rápida y muy concreta. Entonces de ahí van surgiendo esas varias versiones o libretos, digamos, formatos. Uno aconsejaría lo siguiente
será un atrevimiento, pero lo aconsejaría a uno y es esto. Así como en las comidas, tanta variedad de alimentación y en tantos horarios desordenados hoy para alimentarse uno, en fin, las comidas indigestan. También ese cúmulo de información a través de tantos medios de comunicación indigestan. Entonces hacen perder el norte de la verdad a la sociedad. Nosotros somos parte de la sociedad. Por eso es importante, y es un consejo de buena voluntad, escuchar programas de vida espiritual católicos. Eso es terapéutico. Es terapéutico además, pero es que hace crecer espiritualmente. Entonces, es un paraguas. Está lloviendo. Uno coge un paraguas y ese sectorcito por donde uno va no lo está mojando la lluvia. Para nosotros evitar ese aguacero informativo de hoy, tan superficial, tan variado, tan multiforme. Y ese bombardeo de revolución cultural. Ese bombardeo. Usted, Ramón, que ha estudiado tanta psicología. El paragüitas de la comunicación católica es un pequeño oasis en el desierto. Es un escudo. Es un escampadero bonito. ¿No te parece? No es que solo me parezca, sino que es que de acuerdo con los conocimientos de la mente, pues del proceso que tiene la mente para seleccionar contenidos o elementos. Para seleccionar, qué bien dijiste. Para seleccionar a la mente llegan cantidades de información en milésimas de segundo. Así es. Eso parece una tempestad. Y basura, mucha exactamente. Basura. Mucha basura. Entre todas esas cosas que llegan a través de los sentidos. Porque nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Exactamente. Es verdad. Sí. Eso es verdad. Todo por usted dijo que uno se alimenta los sueños del mundo y todo. exterior para entrar a hacer unas elaboraciones internas. La aprehensión. Sí, entonces el cerebro recibe, se llama entonces alimentar datos de la realidad, o de la supuesta realidad, o de la imaginación, o de la alucinación, o de la ilusión, o de lo que la mente esté funcionando según el grado de salud mental. Refúgiese. Según el grado de salud mental. Oiga, y a veces saben que yo voy a ir a acotar un poco más lo que estamos hablando al respecto de la doctrina, de la historia de la iglesia y todo. Aparecen por ahí muchas veces podcasts, aparecen programas en internet, aparecen series televisivas o miniseries, famosas series de Netflix y de otras plataformas que salen a pontificar sobre la historia de nuestro Señor Jesucristo. Hay una que está sonando mucho en estos días y tiene unos errores históricos y doctrinarios, unas aberraciones doctrinarias. Qué grave. Y la gente va, digamos que alimentándose de eso, como bien dice, va alimentando el intelecto o indigestando el intelecto con eso, y después se crea una idea errada del contexto histórico de Jesús, del papel de la Santísima Virgen, de la personalidad de la Virgen, porque ya la muestran a la Virgen como una hippie. Sí, Jesús es una especie de progresista de la época, un tipo así medio contestatario. Entonces deforman la visión histórica y teológica de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado, por eso agradecemos una vez más a Radio María por disponer estos espacios en los cuales se expone diáfana, coherente y transparentemente la doctrina y la historia de la Iglesia. Repito, aquí nosotros no venimos a pontificar, nosotros le estamos contando lo que dice San Juan Pablo II, Lumen Gentium, San Pablo VI. Esto está todo fundamentado en 3 pilares especialísimos que nos dan las luces sobre lo que es conocer y amar a Dios. ¿Cuáles son esos pilares? Ahora estamos hablando tras bambalinas con Ramón. Sí, para conocer nosotros a Dios y conocer su doctrina, nosotros nos fundamentamos en lo que se llama el depósito de la fe. Depositum fide. Depositum fide, depósito de la fe. ¿En qué consiste el depósito de la fe? En la Sagrada Escritura, toda la Sagrada Escritura. Ahí está, pues. Lo que Dios tenía para decirle al hombre, se lo dijo ahí. Exactamente. Segundo,
por la sucesión por los apóstoles, que Jesucristo, a través de los apóstoles, instituye el magisterio de la Iglesia. Que es fiel a la Escritura. Es que todo esto va Exactamente, y en el concatenado. magisterio de la Iglesia están unas acciones que la Iglesia a través de la historia hace. Primero, para interpretar la doctrina como debe ser. Segundo, para ahondar más en los asuntos doctrinales. Tercero, para profundizar más. Y cuarto, para declarar dogmas. Dogmas, ahí está. Claro. Para declarar dogmas en el momento que lo requiera, por asuntos de que no es porque no estén en la doctrina, sino porque necesita ser clarificado, que lo tengan claro, que los hijos de Dios tengamos claro porque el dogma, por ejemplo, el dogma de la virginidad de la Virgen, de la virginidad de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Está en la Sagrada Escritura. Está fundamentado. Es que todo está en la Escritura. Ahí está clave eso. Entonces, ahí lo dijo Ramón claramente, la tradición, el magisterio y la Sagrada Escritura, Sí. que se alimentan entre sí. Hay el gran error de la Revolución Protestante de Lutero al desprenderse del magisterio, desprenderse de la tradición y hacer una libre interpretación de la Escritura. Es que si no dio paso, No dio se ni un puede. paso acertado. Sí, Mire, pero el magisterio, la tradición, la Escritura, no solamente se alimentan entre sí, sino que dependen primordialmente en su interpretación de la Escritura. ¿Por qué lo decimos? Vea, la tradición. No, la fuente primaria del conocimiento La de Cristo. Escritura. la Sagrada Escritura. Vea, la tradición, por ejemplo, que tanto nos la Se llama tradición apostólica. nos la señalan como error los amigos esperados. Mire, la Escritura no la podemos entender como algo escrito en un papel. Claro, sí, no. La tradición fue antes, la tradición es escritura, pero fue antes la tradición que lo escrito. Fue antes la oralidad. La oralidad. La oralidad, Entonces, sí. ¿cómo vas a eliminar la tradición? Importantísimo para los antiguos la oralidad. Estos son asuntos, mire que le estamos dando píldoras a los radio, tele, internauta escuchas para que, aquí me hacen cara Ramón y Orlando, pero a veces, para que vamos teniendo un contexto y vamos teniendo elementos para discernir lo que vamos recibiendo en el día a día con respecto a la doctrina. Oído, yo inclusive después de una homilía, yo escucho algo que me dice el sacerdote, voy y profundizo un poco. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no estudiar de manera personal? Pero tengo que saber a qué página web voy, qué radio voy a escuchar, Claro, cómo hombre. me voy a informar. Mire que informar, estoy recibiendo unos datos que me ayudan a formar un concepto, me informo. Entonces, muy importante eso. Pero iba a decir yo lo siguiente con respecto a la oralidad, para valorar la oralidad. Platón, vámonos a unos siglos antes de A los Cristo, griegos. Siglo IV, V antes de Cristo, por ahí así. Platón, enemigo de la escritura. Él se declaró enemigo de la escritura. ¿Por qué? Porque según él atrofiaba la memoria del hombre. Porque la oralidad A se ver, fundamentaba vamos, en qué? En acuérdate la que memoria. Acuérdate que estamos en radio Sí. y no en prensa. Es bueno aclarar términos, porque en la radio pasa y no vuelve. Afectaba la No memoria. se de está los oyentes. refiriendo Platón a la Sagrada Escritura. No, claro, sí. No, Atención con eso, Sí, no, sino vale. al modo de expresar por escrito las ideas. Por eso entonces, que fue primero la oralidad y después la escritura. Hay toda una evolución. Y es verdad que la escritura atrofia muchas veces lo que se piensa porque no es capaz de expresar esa hondura del pensamiento. ¿no? Y es como un músculo. Usted deja de usar un músculo y se atrofia. Perfecto, perfecto. Entonces, la Deja de escritura, funcionar claro, en su normalidad. la Sí. primera impresión de él fue esa, pero obvio que si la escritura se convierte en un medio para ejercitar la memoria, pues me va a ayudar. En fin, pero yo para resaltar lo decía para ese valorar lo que significa la oralidad. El pueblo judío antes de escribir habló, ¿no? Transmitió de una generación a otra. El que hablaba escuchaba, el que escuchaba Eso, transmitía. perfecto, eso es cierto, perdón Camilo, porque nosotros cogemos a Abraham en Ur de Caldea, 2000 años antes de
¿Quién escribió allá? No, es que Nadie. esto es oral. Es la oralidad y eso que llama la transmisión oral. Teníamos los pictogramas. Exacto. Bueno, ahí informan la simbología de la Sagrada Escritura, que también está para su interpretación de esos elementos. Claro, Entonces, claro. mire, cuando se habla de Abraham, cuando ya sale de Ur de Caldea, que deja esa tierra para irse a la tierra prometida, sin ser todavía tierra prometida, salió hacia allá. ¿Quién escribió eso? No. ¿Por qué? Porque, atención, la escritura es un aprendizaje tardío del hombre. Y no, bueno, perfecto eso, es tardío. Primero fue No, primero es la oralidad. la escucha. Pero atención, si vamos a comparar hoy, estos comentarios Eso es un preámbulo. antes de la teología mariana son muy importantes porque son un tapete por el cual caminar antes de entrar a las ideas fuertes. Y es esto, mira, nosotros no podemos comparar la capacidad mental de hoy, la capacidad de recordar de hoy, con la capacidad de recordar de nuestros antepasados. Claro. Porque eran ejercitadores de la memoria. Exacto. Hoy no. Hoy se te olvida enseguida pues una cantidad de cosas porque la tenés escrita, la tenés a la mano en archivos y todo eso, pero vos hoy no puedes recurrir a la memoria como los de antes, que tenían un desarrollo cerebral. Exactamente, Orlando, pero había menos informaciones que llegaban. Claro, sin eso embargo, también. El cúmulo de información. sí, sin embargo, el proceso de la mente, sin ser igual, es decir, en todos los tiempos, funciona con esa estructura que llamamos estructura funcional del cerebro. Porque ¿Cómo también es? se desarrolla Recibe análogamente información. a los músculos. Y eso es lo que iba a decir ahora, recibe información. Sí. Luego, dentro de toda esa información que recibe, sin saber qué, porque ya dijimos que hay que seleccionar, dentro de toda esa información, el mismo cerebro entra a seleccionar. Pero ¿cómo selecciona? Según intereses del individuo. De todas maneras hay una situación psicológica Hay algo de voluntad también. exactamente, que tiene que desarrollarse en el individuo, y es el interés por. Y ahora sí nos vamos dándole la vueltecita para que entremos. Quien se interesa por la vida busca la información, busca conocer para. Ese es el camino de la mente después de seleccionar. La mente no se queda con todo lo que le llega. Ahí incurre la voluntad. Por supuesto, yo tengo que querer. Entonces, en estos tiempos de ahora, como dice Camilo, eso llegan informaciones de por todos los lados. ¿Qué significa? Que hay que seleccionar. ¿Qué selecciono? Ahí está el deber seleccionar. El deber seleccionar. ¿Qué debo seleccionar? Aquello que conviene a mi salud física y mental. Física, mental y a mi salud religiosa. Ahí está, espiritual. Sí. Exactamente, entonces yo tengo que saber seleccionar, porque si los intereses del mundo, y ahí viene la doctrina a imponerse, los que se deciden por el mundo, entonces no van a seleccionar los hechos de la vida y de la salvación. Nosotros estamos aquí entendiendo que los que nos están escuchando y otros que se unen, seleccionan estos contenidos porque convienen a la salud del alma, a la salud del cuerpo y sobre todo a la salvación. Ahí está, Ramón. Entonces, en el fondo, resumiendo, quien acompaña nuestro programa, María, la hija predilecta del Padre, y quien está conectado a Radio María, realiza una terapia permanente. Primero, bueno, yo me preocupo, ¿no? Porque si mi vehículo tiene más de 5 años, yo tengo que llevarlo a la revisión técnico-mecánica. Claro. Cada cuánto yo hago la revisión espiritual, cómo estoy y hacia dónde tengo que apuntar. Estos programas lo que hacen es estimular el alma para amar, disponen el corazón para aumentar el amor a Dios, para acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Y el tema mariano, ya lo hemos dicho acá, y lo seguiremos diciendo porque es parte de nuestra justificación. Hablar de María es hablar de nuestro Señor Jesucristo, es conocerlo a Él,
es conocer el camino más eficaz, rápido y seguro para llegar a nuestro Señor, conocerlo y amarlo. Entonces yo creo que ya con este preámbulo queda clara la importancia de este tipo de programas, de saber seleccionar quién entra en mi casa. Entra por el televisor, entra por el celular, entra por el radio, para quienes todavía tienen radio, porque ya el radio se escucha inclusive por el celular. Tengo que seleccionar muy bien a quién invito a mi casa, a quién dejo entrar. Gracias entonces por dejarnos entrar a sus casas, a sus lugares de trabajo, al restaurante, muchos estarán... A sus vehículos. A sus vehículos, así que gracias. Y no entramos solos, más bien entramos acompañando a la hija predilecta del Padre. Habíamos hablado entonces, habíamos tomado como punto de referencia la Lumen Gentium, hablamos también del protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15, y estábamos en la segunda frase de San Juan Pablo II. Recordemos de paso para que los oyentes que estén nuevos en el programa o no tengan esta información, cuando Camilo habla de Lumen Gentium, eso traduce luz de las gentes y es un documento esplendoroso del Concilio Vaticano II. Así es, fácilmente, hablando de medios de comunicación, fácilmente ustedes lo consiguen en la página del Vaticano. Ustedes escriben Lumen Gentium con C, con T y con M al final, Lumen Gentium. Lo escriben ahí, Gentium, G-E-N-T-I-U-I-M, Gentium. Sí. Escriben Lumen Gentium Vatican y ahí le aparece el documento del Vaticano, lo leen, espectacular. Y estamos en la audiencia general. Hoy me estaba acordando en estos días que casi que me toca esta audiencia general. Qué pena pues contarles. ¿Estás por ahí lado? Yo llegué en febrero del año 2000 porque tuvimos una audiencia con el Papa San Juan Pablo II en la sala Pablo VI, ya. Gigantesca, creo que le caben 10.000 personas. Ahí conocí a San Juan Pablo II y ahí fue el primer, ahí coronó por primera vez la imagen peregrina de Fátima, año 2000, esa imagen que terminó recorriendo varios países junto con el coro y banda internacional de los Caballeros de la Virgen. Claro. Eso fue un 22, la audiencia con el Papa fue un 22 de febrero del año 2000. Casi que fue una segunda peregrinación mundial porque la primera fue en 1950, vino a Medellín. Así es, la de las palomitas. Extraordinario. La de las palomitas. Algún día contaremos eso, que es muy bonita la historia. Sí, sí. Entonces estamos oídos, lo van a encontrar también en la página del Vaticano. Colocan Juan Pablo II, audiencia general, miércoles, como todas las audiencias generales, miércoles 5 de enero del año 2000. Y habíamos conversado con ustedes al respecto de la segunda frase sobre la cual disertábamos aquí en nuestro programa, segunda frase de San Juan Pablo II, dice él: este plan del Padre, comienza a manifestarse en el protoevangelio. Estamos hablando del Génesis. Cuando después de la caída de Adán y Eva, Dios anuncia que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer. El hijo de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Génesis capítulo 3, 15. versículo 15. 3.15. Génesis. Ahora, 3.15. qué importante que nosotros aquí en este programa, yo creo que nos podemos quedar en estas palabras del Génesis. Pondré enemistad entre la serpiente y la mujer. Eso está lleno de símbolos, está lleno de consecuencias, está lleno de personajes de primera y de segunda orden. Qué bueno hacer una lectura de este texto en función de esa María, hija predilecta del Padre. Primero yo le pregunto aquí a mis compañeros en la mesa, a Orlando o a Ramón, ¿cómo es que Dios pone una enemistad? Cualquiera podría decir, es contrario a la naturaleza de Dios, una enemistad. ¿Es posible que Dios haga eso? Bueno, está en el Génesis, yo no lo dice Camilo Gálvez, está en el Génesis. Dios anuncia que pondrá una enemistad entre la serpiente y la mujer, y la puso. Y su descendencia. ¿Cómo es eso? Que entre Dios la pone descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, que es el demonio. Yo no sé si esto que opino será una inexactitud. Por no decir herejía, Orlando. Pero es que hay que entender que el maligno O sea, ¿cómo tener amistad con es anterior a la humanidad. ¿Eso estará bien dicho? Sí, Pues sí. a ver, hay una tesis, la tesis de Santo Tomás de Aquino al respecto de la creación de los ángeles en la Suma Teológica,
él dice, la creación de los ángeles fue antes, durante o después del mundo visible. Pero es especulativo. No, la declaración no es dogma, pero Sí, él sí. especula al respecto. Dice, antes no podría ser de la creación del mundo visible, porque ellos están íntimamente relacionados con el mundo visible. La creación del mundo angélico. Sí, fue antes, durante o después de No la creación del admite mundo que fue visible. antes. Dice que no, porque entonces los ángeles estarían sin qué hacer. Uno de los ministerios de los ángeles es estar en articulación y en coordinación con la naturaleza para que haya un orden armónico entre Ajá. las criaturas. Ajá. 1. 2. Durante. Parece ser que como el estilo escolástico, ¿no? Set contra, tal. Entonces dice él, parece que fue durante, porque ahí durante sí sería, digamos, más coordinado de parte de Dios que la creación fuera a la par, la visible de la invisible. Y no podría ser después, porque después, entonces, en algún momento durante el tiempo, la creación estaría sin la vigilancia o en el acompañamiento de los ángeles como ministros que interactúan con la Además, el creación. efecto no va a ser antes de la causa. De la causa, Claro. sí. Sí. Entonces, bueno, el caso es que la resultante fue creado al mismo tiempo. Es decir, esa es una Lo que posición. pasa, claro, lo que pasa, el problema ahí, yo no me voy a extender mucho en eso porque tendríamos que hablar de el Evo, que es Mm. el tiempo de los ángeles propiamente, ellos no están en el mismo tiempo nuestro, la misma criatura tiempo para Claro, que nosotros. para es la nosotros misma el de ellos. concepto tiempo, pues es una construcción. El tiempo es una creación de Dios, pero el tiempo allá no es el tiempo acá. Claro, el Evo es otro tiempo en el cual se desenvolvió Sí, toda claro. la vida de los ángeles antes de la prueba por la cual Satanás pues está reducido a su Eso eternidad da a en el entender infierno. que la creación de ángeles, de los seres espirituales, de naturaleza espiritual, da a entender que es antes de la creación del hombre. Me da a entender a mí. No, En- da a entender En que el fue concepto tiempo nuestro. tiempo nuestro. En Es que tiempo ahí nuestro. está el problema. Exactamente, en el El tiempo asunto es nuestro. que Pero no puedes hablar de un concepto distinto Claro. porque nosotros no estamos Mm. sino en esta dimensión. Claro, y entonces ahora, ¿dónde ubicamos nosotros en el momento de la prueba para el hombre al ángel? Pues obviamente que ahí ya estaba el demonio ya había sido condenado a una eternidad en Eso, el infierno. ya había sido condenado, eso significa que hubo desde nuestra visión una anterioridad, porque cuando el demonio se presentó Al pecado, ¿no? al pecado, ya existía el demonio. A ver, hombre, No quiere decir que antes de que el hombre haya sido creado. Exactamente. Entonces Adán y Eva no tuvieron ángel de la guarda durante un tiempo. No, es que porque por- fueron creados con dones naturales, y preternaturales. preternaturales y sobrenaturales, y no había necesidad de Claro. ángel de la guardia. Uy, esa tesis la vamos a resolver en un programa que vamos a tener próximamente, porque eso está ya está La caliente. ese Lo tema que está sucede, mi caliente. querido Camilo, Entonces, es que Adán y Eva, entonces Adán, ¿cuál es la tesis de Ramón? Adán y Eva pasaron un tiempo sin ángel de la guarda. ¿O no es la, necesitaban por es su la propia diferencia, naturaleza? porque al tener dones naturales, para defenderse como tales, pues como seres vivos, preternaturales que privan de la muerte. Es del que la pecado, preternaturalidad sí. de- Y entonces set contra. En el Evangelio encontramos, y según la doctrina de la Iglesia, encontramos a una criatura que por su excelencia no tenía ningún tipo de inclinación al mal, inclusive superior a las posibilidades que tuvieron Adán y Eva. ¿Qué esa Claro. criatura es? María. María. Por lo Sí. tanto, María no tenía ángel de la guarda. Es que María no llegó porque pasó esto. Lo que pasa es que a María la acompañaron no solo un ángel de la guardia, sino ángeles, arcángeles y querubines. Tenemos que Por eso es entrar, predilecta. tenemos que entrar. Eso no lo vamos a discutir. Ese es uno sí. de los temas oídos, es uno de los temas de María, hija predilecta del Claro. Padre. Los ángeles de la guarda y María. Exacto. Es que nosotros tenemos que partir de la eterno e infinito presente de Dios. No podemos meter a Dios En el tiempo. en el tiempo. No, nosotros, Porque ahí sí para hablar nos- de Dios, nosotros hablamos de tiempo, porque nosotros somos muy limitados. Pero dice- Dios, en Dios no hay sino presente, un eterno presente. Bueno, moción de orden. Eso, correcto. yo- Ahora sí, la de Orlando, entonces, ¿qué sucedió con la serpiente? No, Es la entonces enemistad. La enemistad. Sí, pero- Orlando no me dijo si Dios puede o no colocar una enemistad. es que el hecho natural, a ver, enemistad entre nosotros puede tener otro diríamos, otro Otra significado. acepción. Otra acepción, sí. Pero déjeme decirle esto antes. El demonio
sintió, dicen los estudiosos, que fue su gran pecado, sentir, porque conoció, no sé por qué en medio, que una criatura humana iría a ser su reina. Esto es delicadísimo. Entonces, porque los ángeles son seres libres y son sintientes, si me quieren admitir ese término. Adelante. Sí. Entonces, la rebelión contra Dios fue por determinación de Dios. Entonces, Dios no es autor del mal, pero ese demonio, al rebelarse contra Dios, inicia el periodo del mal en la historia. Y esa naturaleza del mal es por naturaleza contraria a la naturaleza del bien. Entonces hay que entender la enemistad en la pelea de dos naturalezas. Pues me aventuro a expresar eso, ¿cierto? Enemistad es que no combinan, no se compaginan, no se encuentran. Y el bien aplasta el mal, porque Dios no va a perder la guerra. Eso pues... yo lo voy a leer aquí lo que... Esta es la Nova Vulgata. Antes de que Ramón por aquí está levantando la mano. Oiga, Ramón, yo le leo, usted nos hace por favor la traducción al respecto. Esta es la Nova Vulgata. Recordemos que nosotros tenemos dos versiones latinas de la Biblia. La primera, el gran trabajo que hizo San Jerónimo, sin internet, sin celular, bibliotecas no tenía, a no ser lo que pudieran tener los rabinos en las sinagogas. Hizo la primera traducción tomando todos esos textos en griego. Siglo IV. Siglo IV. A bajar y todo en latín. Vulgata de vulgar. De vulgar. Vulgar es porque es el pueblo. pueblo. El Es pueblo pueblo, y la no nova es es grosería. La es lengua. es decir, la lengua común. La nueva lengua la para el lengua pueblo, común. la lengua común. Era el latín. Se opone clásico. Eso, se opone al clásico. Se opone Entonces, al clásico. ¿Cuál era el clásico? En la época. En la época, el latín tenía latín vulgar y tenía latín clásico. Y el griego también. Y el griego también tenía helenista, elementos, exactamente. Entonces la Nova Vulgata es decir, la nueva traducción. La nueva traducción que hace San Jerónimo, porque él hizo traducción del arameo al griego, griego al latín y la latín. Biblia de los 70 tomó. Entonces ahí tenemos la Vulgata, ¿no? La Vulgata. Y la Nova Vulgata, entonces es la nueva traducción. La nueva traducción. Que ya digamos que saca a la luz pública San Juan Pablo II, pero que los méritos iniciales son de San Pablo VI. Y una comisión que lideró los últimos años hasta la entrega del producto final, Joseph Ratzinger, el presidente de la comisión. Es un trabajo, o sea, espectacular. Ese hombre, bueno, pueden decir lo que quieran, pero de lo máximo en teología. Entonces, de esta Nova Vulgata, oído que también la encuentran en internet, es que está ahí, sepamos buscar lo que nos alimenta. La Nova Vulgata. Oído pues, para que me haga la traducción Ramón, por favor. Dice el capítulo 3, versículo, ¿era qué? ¿Versículo 15? Sí. Capítulo 3, versículo 15 es la remisión que nos hace Génesis, Juan Pablo II. Génesis 3.15. Génesis 3.15. Oye, yo voy a leer desde el 14. No, en el 15. El 15 dice, inimicitias ponan inter te et mulierem. Vale. Enemistad pondré, inimicicias. ¿Está plural o en singular mulieri? Mulierem. Mulierem. Correcto. Pondré Está enemistad en singular, entre mulierem. ti y la mujer. Aquí está claro. Traducción Sí. oficial de la iglesia. Inimicitias Enemistad pondré inter te et entre mulierem ti y la mujer. et semen tum et Y- semen ilius. y la Eso es muy importante. descendencia De la tuya, generación. La descendencia. Claro. la descendencia tuya y la de la serpiente. Oiga, de la aquí mujer. salen unas cosas impresionantes. Hay una descendencia histórica, eso lo escuché muchas veces en historia de la iglesia. Hay una descendencia de la mujer y una descendencia de la serpiente. Exacto. Eso es muy interesante, Que Ramón. quede claro acá.
Claro, una palabra, descendencia que espiritual, ¿no? exactamente. Obvio. Los que tienen el espíritu de la mujer y el espíritu de la serpiente. Cuando habla de semen, ahí es descendencia. Sí, Exactamente. Sí, viene de semilla. de semilla. Semen se traduce por semilla. Entonces, mire, a ver si Camilo, ¿qué? ¿Sigo nuevo? o qué? ¿O vas a seguir? O no, ya. Perfecto. A mí aquí me queda claro que hay enemistad. Este Perfecto. es el texto oficial de la iglesia. A ver, Inimicitias ponan, Inimicicia de enemistad. Inimicicia, pondré, pondré, Pero mira, pero, interte et interte mulierem. mulieres. pero pongamos eso en la vida común. Cuando uno peca, no está en enemistad con el bien. Sí, con Dios. Es Pero que eso la no se, amistad con Dios. Porque aquí eso no algo- se refiere a... Yo me, A ver, Dios no es el autor del mal. yo me permití aquí hacer una traducción, Camilo y Orlando. Enemistad es sinónimo de amor, de falta de amor, no amor, porque Dios es amor. Bueno, claro. Esa No, traducción... no hay una relación amorosa, o sea, no, claro. es decir, no hay amor, y al no hay amor, y cuando no existe amor, se entiende como el mal. Oye, ¿y sabe qué decía Ana Catalina? Dice, porque está en el texto de ella, Emery. las revelaciones de la beata Ana Catalina Emery, recomendado también para que nuestros radio, tele, internauta escuchas, vayan y lo busquen en internet, anacatalinaemery.com, ahí están todos los libros de ella, beata. Ella dice que la serpiente era el animal más mimoso del paraíso. Caminaba en dos patas y era alado. Además de otras No era características rastrero. que- No, bonito porque el demonio entonces se aprovecha de una criatura atractiva, pues mimosa. La palabra mimosa ya es muy Mimosa. interesante de por sí. Sí. Muy mimosa para tentar a Eva. Mimosa es mimada. Esa de, que Querida. inspira a mimar. Pero usted Usted cree... decir, ay, qué serpiente tan linda hoy en día. Yo No, pues no. esa no la hago. Pues sí, eso es un castigo porque te arrastrarás y comerás el polvo. Pero no- Así no era. Pero antes de esa enemistad, inspiraba una atracción especial Exacto. y natural. Inspiraba. Si no inspiraba. hubiera conquistado a Eva, hombre, ¿No es se que... acuerdan lo que comentábamos la otra vez que salió por ahí? Escuché en un video católico, decía, la respuesta de Eva tenía que ser cuando la serpiente le dijo, si comen esto serán como dioses. La respuesta de Eva tenía que decir, coma usted primero. Perfecto. A ver cómo le va. A ver cómo le va. Pero no lo hizo así. Pero Y, no no, lo hizo así. y nos hundió a todos. Bueno, Entonces, mimoso, pero hubo un rompimiento ahí, claro, después del pecado se da un rompimiento se van y a hay lo- unas consecuencias en la naturaleza, Exacto. en el campo natural y en el campo sobrenatural. Entonces queda claro aquí que inimicicias ponan interte et mulierem Enemistad. perdón, et semen tu el et semen- semen ilius. Y tu Tu semen, tu descendencia. semilla, es decir, tu descendencia Claro, y claro. la de la mujer. Entonces yo voy a dar mi concepto sobre este hecho sin entrar en discusiones sobre los tiempos, porque los tiempos no son los tiempos. Así es. Es mi posición. Bueno, no, entonces no, yo creo que ya Es- con esto podemos no, seguir la entonces, lectura. esa citación bíblica 3.15 del Génesis es precisamente lo que Camilo nos orientó, es el protoevangelio. Proto es el primer evangelio, Así es. el anterior evangelio, Prototipo. protos es el primero. Proton de griego es primero. Es el primer evangelio, es decir, antes del evangelio escrito por los evangelistas, existía un protoevangelio, es decir, unos hechos anteriores al evangelio. En ese protoevangelio la Santísima Virgen María Y la humanidad no empezó con los 4 evangelios. ya es anunciada, y es anunciada en el paraíso, y es anunciada a partir del pecado. Entonces Eva se convierte en una prefigura de Nuestra Señora. Exactamente, Claro, pues, entonces, mire, Antagónica. pues. Por ella vino el pecado Por Nuestra y... Señora y- viene la por gracia. ella vino el Gracias. pecado y por María Entonces, vino no, la- entonces Ramón, o no sé, Orlando, yo creo que los dos están muy concentrados. Cuéntenme cómo es eso de que et semen tuum, et semen ilius, esas dos descendencias. ¿Cuál es la bien. descendencia de la serpiente? Si la serpiente, pues no. Si yo voy a tomar eso literalmente, pues... no le da. Si lo toma literalmente, usted acude a la figura de la serpiente y no es así. Es precisamente Va más allá entonces. A ver, hombre, sí, pero es que lo vea, llama la simbología Ese- del lenguaje bíblico y el lenguaje de... pero mira, es que ese tema podíamos abocarlo simplemente en la interpretación primaria, porque nos metemos en el tema de la libertad.
Pues, Y- ¿qué tal entonces si ese tema lo Sí. tratamos en la segunda parte de nuestro programa? Sí, sí. Pues lo tratamos, no, lo esbozamos. Lo esbozamos, sí, porque ya es muy largo. Bueno, para nuestra segunda parte entonces. La segunda parte, oído, estamos en el inicio, aquí estamos, vamos a hacer una exégesis y una hermenéutica de este texto. Nos quedamos entonces en la descendencia de la mujer y la serpiente. Estás hablando sin quererlo o queriéndolo, ya es del origen del pecado original. Claro. Es que eso es se tiene que delicadísimo. se tiene que conectar ahí. Sí. Porque entonces ahí vamos a ver, y me parece muy bonito lo que dice San Juan Pablo II. Estas palabras son pesadas y medidas. Pues estamos hablando de San Juan Pablo, bueno, de un papa, y de San Juan Pablo II, que no es poca cosa. De un Papa Santo. De un Papa Santo, además, donde él dice que el plan es que él comienza esta frase recordando la frase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la hija predilecta del Padre se manifestó el plan divino de amor para la humanidad? Por eso es que en esta frase dice él, este plan del Padre, o sea, el plan divino de amor para la humanidad, este plan divino del Padre comienza a manifestarse en el protoevangelio, cuando después de la caída de Adán y Eva, Dios anuncia que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer. Entonces, ese plan divino de amor se manifiesta en la enemistad que Dios pone entre la serpiente y la mujer y su descendencia y la de ella. La descendencia de la Entonces, mujer. ¿cuál es la descendencia de la serpiente? Muy bien. El pecado, A mí me tienen que explicar eso. cuando estamos en pecado, somos descendientes de De la serpiente. la serpiente. En Le uso- hacemos el trabajo al demonio. Sí. Porque es que no hay no hay dos descendencias. O es de la ciudad de Dios, ¿no? San Agustín. O lo el dice. bien o el mal, Sí, pero hay Non descendencia. datum- Hay ¿cómo una es? Non datum tertium. Ahora, y no es que yo sea libre para hacer el mal, sino que voy contra la libertad. Es que la cosa es muy Contra el complicada. don Sí, pero de la libertad. no lleguemos Entonces- todavía al hecho de la libertad, sino a considerar el mal como mal, objeto de elección del hombre. Objeto de elección. Y ahí aparece la libertad. El mal es objeto como mal, un término muy... No, es que no concreta como en algo de lo que vemos, sino que es un objeto de decisión. O me decido por el bien o me decido por el mal. Entonces, veamos antes lo que sucedió con el texto bíblico. Pero permítame un paréntesis para que quienes tienen la bondad de escucharnos. Y quienes inclusive, Orlando, yo me atrevería a decir, algunos que ya están ahí en el computador o en el celular Sí. buscando la Biblia en latín, en Vatican.va para Sí. encontrar el texto que estamos conversando. La No, gente está no, atenta. no vayan a creer, para que siga Ramón, no vayan a creer que nos hemos apartado del tema de María. No nos lo hemos estamos apartado. anunciando. Estamos Mire, en la vocación de nuestra mire, es que en el fondo es la vocación de la Virgen, es- en el plan divino de amor. es En tan el- bonito que esto que el estamos hablando lenguaje... del plan divino de amor, dice el texto, dice San Juan Pablo II, empieza en el protoevangelio, pero empieza para nosotros conocerlo. Es perfecto, Sí, pero porque mire, es la pedagogía. Exactamente. pero mire qué bonito es saber que nuestro Dios, sin crear la humanidad de María, sin crear a María, anuncia a María. Porque al anunciar que la mujer aplastará, el hijo de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Permiso, Orlando, una cosita así, Sí. lo que acabas de decir, nosotros debemos admitir por vía no de entendimiento claro, porque no nos está permitido, de que cuando dijimos que en Dios existe es un eterno presente Así es. y solamente la existencia del ser está en los tiempos que Dios ha elegido para ese ser, está elegido. Entonces, pero no es que en ese momento haya sido creado, no, nosotros existimos en Dios desde toda la eternidad. En la mente de Dios. Ave eterno. Eso es Entonces, verdad. para aclarar eso, que cuando fue creada María, no, María desde siempre existe. Es que el origen de María, pero no la persona de María, Ahora sí. la encontramos en el Génesis. Exactamente. Entonces, precisando esta situación, ¿qué sucedió? Es decir, lo que sucedió,
lo que sucedió. El demonio aparece en forma se camufla en forma de animal de serpiente. Claro, es decir, claro, sí. aparece en esa forma. Pero yo lo que quisiera significar es esto. Fíjate que en el Génesis, que es una, pues, difícil de entender el Génesis, necesitaríamos el Espíritu Santo que nos aclarara tantas cosas, porque el hombre solo alcanza por allí a balbucear. Vislumbrar. Sí, la única persona de la historia, persona humana, absolutamente, anunciada en el Génesis, es la Santísima Virgen Eso María. es lo que estamos... de la Por historia. eso lo importante de esta prefigura. Exactamente, por eso es la prefigura y por eso, como no tenemos más elementos que los que nos da la Sagrada Escritura y la interpretación, pero uno, existe desde siempre la Santísima Virgen María, desde siempre. Sí, en el exacto. pensamiento en divino. en los tiempos de Dios, nos vamos a ubicar en el paraíso terrenal. Nos Sí, vamos- a ver, Perdóname, yo uno termino menciona esto, Ramón. Yo termino las ideas a ver si de pronto Sí. encontramos. Nos tenemos que ubicar por razones de proceso, de pedagogía, en el paraíso terrenal. Nos tenemos que ubicar ahí para poder entender este versículo. Indudable. Nos tenemos que ubicar ahí. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Lo que el pecado de Eva y de Adán y Eva, ¿dónde? Con ese pecado, en el paraíso, camuflado el demonio en forma de serpiente, la serpiente tentadora, es decir, el demonio, ahí es donde hablamos de que el demonio está en acción ya, y el demonio es el mal. El demonio es el mal, es el contrario de Dios, es el no amor, es el mal. Entonces tentó a Eva por la vía del poder, para que sean como dioses, ¿sí? Para que fuera como Dios. Entonces, al fallar, es decir, al cometer el pecado, la humanidad que Dios creó entró en el pecado, es decir, entró en la consideración del pecado, en la consecuencia del pecado. Pero entonces, ¿qué sucede? Dios no podía, sí podía. Dios no quiso dejar al hombre en esa situación de pecado, de descendencia del pecado, sin la salvación. Y por eso, perdóname Orlando, dice, en el plan de amor El plan divino del en amor el de plan Dios. divino de amor, es donde Dios hace aparecer la Virgen con esas palabras. Pondré enemistad entre ti, demonio, y la mujer, y entre tu descendencia, que es la semilla, y la descendencia de la mujer. Perfecto. La descendencia de la mujer, Y es que eso se pone más bueno adelante. sí, Eso la estamos descendencia, dando las primeras ¿cuál es la pinceladas. descendencia de la mujer? Toda la generación que se infiere por vía de que ya Dios creó, por vía pues de creación del ser humano, a través de los padres, la generación que se va prolongando, no la idea sino la misma de allá para acá, como se dice, después del pecado, y la generación del demonio. ¿Quién es la generación del demonio? Los que siguen al demonio. Esa es la generación del demonio, el que Entonces son opta. dos familias espirituales. son Exactamente, descendencias los que espirituales. se van por el lado del bien y los que se van por el lado del mal, está dicho ahí por el mismo Dios. Unos se irán por el lado del bien, es la semilla del demonio. Y los que se van por el lado del mal, es la semilla del bien. Y entonces entra todo ese proceso de la historia del Antiguo Testamento. Perfecto. Perfecto. Entonces ahí, bueno, listo. Nos queda claro. Dos descendencias, la del demonio y la de la mujer. En el fondo, la descendencia de la Virgen ya profetizada y prefigurada en el Antiguo Testamento por Eva, Nuestra Señora. La descendencia de la Virgen y la descendencia de la serpiente. Y después, esa enemistad obviamente se mantiene en el tiempo, llegará hasta el anticristo, muy seguramente no, queda evidenciado. El anticristo es la descendencia de ¿quién? De la serpiente. De la Eso queda serpiente, ahí. el anticristo. Pero sigue algo ahí, por favor, la traducción, Ramón, oído esto. Inimicitias ponan inter te et mulierem et semen tuum et semen ilius. Listo. Ilius. Punto y coma.
ipsum conteret caput tum, et tu conteres calcaneum eius. Es decir, ¿Ahí qué viene entonces? ahí Ahí viene la que definición. entonces ¿Qué pasa con esa enemistad? la mujer, no el demonio, no la mujer, además de la descendencia, dice, Ipsum. y la mujer, la misma mujer, ipsum mulier, la misma mujer te aplastará la cabeza. Caput tum. Tu Tu cabeza, cabeza. te aplastará tu cabeza. Sigue. Et tu conteres calcaneum eius. Y te herirá en el Calcañar. en el calcán En el talón, ¿no? En el talón. Se herirá O sea, en el calcón. Es que- despreciable lo que le va a poder despreciar. hacer. Esa palabra de Dios, perdóname, pero sigue sonando, esa palabra de Dios es la sentencia. Pero yo no puedo decir mortal porque el demonio ya está sí. perdido. De- Quisiera que un término, la sentencia absoluta de la derrota. absoluta de la derrota Eso del quería demonio. decir, Oiga, eso está que es lleno el de consuelo de hoy porque el tiempo está acabando. Qué bonito. El gran consuelo de hoy es que el bien triunfará sobre el mal, por mal que vaya el mundo. Oye, y uno de los trabajos más forzados, diría así, forzados y perseverantes del demonio, es hacernos perder la esperanza. Hablábamos al inicio de ese bombardeo mediático y esto está un caos, aquí no hay nada que hacer, la familia, no, y es que está un caos, está todo destruido aquí y allá, pero la esperanza se tiene que mantener. Hace días, en algún momento hablábamos en uno de estos programas sobre el mensaje de Fátima, por no hablar de Medjugorje. Es un mensaje fundamentalmente lleno de ¿qué? De esperanza. Y esta maldición, esta enemistad, porque es que es una maldición, es una maldición para la serpiente. Maldición. Una maldición para la serpiente. Perdóname. Esto tiene un final, Claro, obviamente, De triunfo del bien. del triunfo del bien sobre el mal. Y el triunfo del bien abanderado por quién? Aquí está, Por la- muliere. Mulier. es que lo que la Virgen La Fátima mujer habló aplastará lo que la Virgen Fátima dijo fue algo de la Biblia, expresado de otra manera. Al fin mi corazón triunfará. Es que Eso eso es. Ipsum conteret caput tuum, et tu conteres calcaneum eius. Es la traducción que vimos. Porque si hay una herida Claro. todo lo que ha sufrido la iglesia, Atención, con la, las herejías, con la los mujer traidores se dentro de las filas encargará la de iglesia. decapitar al demonio para que nos vayan entendiendo. Sí, porque Es Uno decir, se la imagina- virgen, esa mujer es la virgen, se encargará con todos sus hijos, se encargará de decapitar al demonio. pena no tener la posibilidad aquí a nuestros radio, tele, internauta escuchas de mostrar lo que ha sido la iconografía de la iglesia a partir de este texto. O sea, usted se imagina que es un aplastar de Nuestra Señora a la serpiente, una cosa a las, así. eso. O sea, Santa Juana de Arco con armadura de oro y yelmo maravilloso queda en pañales delante de lo que es la furia de la Virgen en contra del demonio. Claro. Aquí está aplastando, triturando, decapitando. Decapitando al demonio demonio, y te herirá en el talón, como quien dice, no podrás hacer Yo nada. quisiera- De ahí, para que estos maestros que hay aquí conmigo amplíen, al fin, por eso es que la Santísima Virgen María dijo, fue en Fátima, ¿cierto? Al fin mi corazón triunfará, claro. porque ella viene en esa lucha, llamando a sus hijos para que con el ejército de la Virgen, entremos en el ejército de la decapitación del demonio, de la herida en el talón. Eso suena fuerte, pero es real. Eso es real, que no está- nos hagamos ilusiones, perdónenme la expresión, el mundo que está en contra de María, en contra de la doctrina de la iglesia, no se hagan ilusiones que el demonio va a triunfar, no. Me atrevería a presentar una moción final Tiempo huye irremediablemente. de excusas a los queridos oyentes y de excusas también a nuestro director Camilo, porque no sabemos si este tema lo tenía previsto, pero así salió. Sí. Y quedó una conclusión muy halagüeña: la esperanza. La esperanza, sí. Sí, yo creo que es la lectura que nosotros tenemos que hacer de este texto del Génesis. Es una lucha, es una batalla profetizada por Dios en el Antiguo Testamento. Una enemistad irreconciliable
entre la serpiente y la mujer. Ahí no hay diálogo. Usted con el No, mal no hay diálogo. dialoga. Ahí no hay nada. Usted Ahí no hay con diálogo. el demonio, cuando usted quiere perder con el demonio, dialogue con el Lo demonio. dijo el Papa Francisco. Ahí Dialogue no- con el demonio y la pierde. la pierde. Ahí hay batalla. La pierde. Ahí El lo que mismo hay es- exorcista. Exacto. Cuando está haciendo un exorcismo, no puede dialogar con... Le Ah. manda. Le Demanda, manda. te ordeno. Nada de diálogo. Nada. Con el mal Eso no se dialoga. con el demonio no Oído, se yo dialoga creo que mucho. podemos cerrar ahí el tema del día de hoy. Recordemos el texto tan lindo de la Sagrada Escritura. Por favor, recuerden, estamos en San Juan Pablo II. Oiga, qué maravilla este texto. Nos está justificando el programa. Es que yo creo que San Juan Pablo II, abro comillas, estaba pensando ya en este programa de Radio María cuando escribió estas palabras y dijo, en algún momento en ese programa de radio van a explicar estas palabras. Oiga, esto nos cayó como anillo al dedo para justificar nuestro programa. Gracias a San Juan Pablo II. Termino con las palabras del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Oído. Inimicicias ponam inter te et muliere, Enemistad pondré entre ti y la mujer, et semen tuum et semen y ilius, tu descendencia y la de ella, ipsum conter et caput tuum, y te aplastará la cabeza et tu conteres calcaneum eius. y te herirá en el calcáneo. Verbum En el Domini. palabra de Dios.